esta dinámica de la polarización que antes afectó a Cristina, probablemente nos devolvió a Cristina y ahora hace reaparecer posiblemente a Macri, de tanto que lo nombran. Un oficialismo que, como decíamos, Pancho, tiene el problema de una narrativa, una imagen muy controvertida, que es la de lo que ofrecen. Ofrecen bienestar social. Ofrecen la felicidad de los más pobres. Y ese relato está perforado. La vida que queremos, ¿no? Es el eslogan. Claro, la vida que queremos con un aumento en el precio de los alimentos que supera el promedio de la inflación. Y ahí aparece una discusión, a mí me parece probablemente la discusión más importante que hay en la Argentina en este tiempo. Es una discusión que curiosamente la oposición no se prende, no entra en esa discusión. Es una discusión entre actores del propio oficialismo que tiene que ver con qué hacemos con la pobreza. No cómo la resolvemos necesariamente, sino cómo la administramos. Y una gran irrupción de los movimientos sociales, que están adentro y afuera del gobierno. Esto es muy interesante. Tenemos el movimiento Evita, que forma parte de un gran club de organizaciones sociales ligadas al gobierno, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, todas las organizaciones que rodean a Grabois, en general de cartoneros, que quieren constituir un sindicato. La UTEP, ¿no? Se llamaría. La UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. ¿A quién le piden eso? Centralmente a Emilio Pérsico, el subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, que es el líder de la UTEP. Es decir, es Pérsico que negocia consigo mismo. Con un poder importantísimo que se lo da la asignación de los planes sociales, que ya dijo Larroque, la debe hacer el Estado, no los movimientos sociales, pues la hacen los movimientos sociales, que solo prosperan si presionan, si protestan, aunque sean oficialistas. Y de ese modo consiguen ir armando un ejército de beneficiarios de los planes sociales. En un ratito vamos a hablar con Marcos y Vilota de ese tema, que es muy interesante, la discusión del momento, obviamente, ¿no? Claro, por eso me interesa introducirlo, por esa charla que van a tener ustedes. Pero yo te quiero hablar de un plan, mirá de lo que vamos a hablar. Centralmente el movimiento Evita y esos movimientos que están arraigados dentro del gobierno, que son funcionarios del gobierno, y que empiezan a ser amenazantes para la política, para los intendentes, para la cámpora, porque tienen una lógica distinta de la lógica partidaria, administran un programa que es el programa estrella, que se llama Potenciar Trabajo. Es la reedición o la remake de otros programas anteriores que había. Son prestaciones que te dan o que se dan a integrantes de cooperativas que hacen determinados trabajos cuyo cumplimiento no se entiende muy bien cómo está auditado. No sabemos si tenés que tener alguna prestación política o alguna contraprestación política de ir a actos, etcétera, para que te den ese programa. Lo que me interesa es la cantidad. ¿Vos sabés cuántos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo había cuando se fue Cristina? No, fue creciendo. 225.000. 225.000. 225.000. ¿Sabés cuántos dejó Macri? No sé. Después de la gestión de Carolina Stanley, que claro, le hacían manifestaciones, entregaba planes. Al grupo Los Cayetanos, que es este grupo porque están ligados a San Cayetano, muy interesante.
porque en el fondo no son oficialistas. Lo que dicen, en el fondo de todo somos del Papa. Claro. Lo llamaban los carolinos. Horacio Verbitsky en sus notas al movimiento Evita lo llamaba Movimiento Carolina, por Carolina Stanley. Que fue Pasaron de 200.000 prestaciones a 500.000 prestaciones. Claro. Así lo dejó Macri. ¿Escuchaste? Lo duplicó, más que lo duplicó. No, lo duplicó. Lo duplicó. ¿Cuánto había a final del año pasado, diciembre del 2020, Pancho? Supongo que más. 750.000, 50% más en un año. ¿Cuántos hay hoy? ¿Más de 1.000.000? 1.060.000. Esto es información que está en la web del gobierno, ¿eh? Son datos del gobierno. Es decir, Cristina dejó, estamos hablando de un solo programa, Potenciar Trabaja. Dejó 200.000. Macri pasó a 500.000. Alberto Fernández con Pérsico y el movimiento Evita, que trabajan dentro del gobierno, pasaron en un año de 500.000 a 750.000. Y otro 50% aumentado en lo que va de este año. Ya vamos por 1.060.000. Si sigue esta progresión, vamos a terminar seguramente en 2 o 3 millones. Bueno, ahí hay un tema importantísimo de peso político, de capacidad de movilización política de alguien que como Pérsico le dice a sus amigos en voz baja: yo puedo movilizar 1 millón de personas en contra del gobierno. No lo haría porque es desestabilizador. Claro, hasta ahora la que se moviliza es más la izquierda, ¿no? En estas marchas. ¿Y qué te dicen los kirchneristas que están alarmados por estos movimientos sociales? A la izquierda, los programas sociales que tienen se los da Pérsico. Y algunos que son más mal pensados que yo, dicen, y Pérsico un poco los anima, porque le muestra a Cristina, le muestra a Alberto, le muestra a la Cámpora: ¿preferís estos que salen a tomar la plaza o me preferís a mí, que me das los programas y te ofrezco paz social? Estamos ante un tema de primera magnitud desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la posibilidad de incorporar gente al mundo del trabajo, al mercado de trabajo. Contra esto compite un proyecto que lo llevó adelante Juan Zabaleta, el nuevo ministro de Desarrollo Social, que lo pusieron ahí para controlar a esta gente, es un intendente, aliado con Massa, que es un viejo proyecto de Jorge Triaca en la gestión anterior, que es estimular a las empresas para que tome gente con planes sociales y hacerle una rebaja impositiva en las cargas sociales si vos me pasás del plan social al trabajo formal. Que en el caso del macrismo no dio resultado, fueron muy pocos los que se reconvirtieron, ¿no? Es que es muy difícil de hacer, es muy difícil de hacer. ¿Sabés por qué? Porque no hay más trabajo. Lo que harías es blanquear gente que tuviste en negro. Vos sabés que Larroque el viernes pasado, no sé si se le escapó, Sí. En una radio dijo, este tema no tiene solución. Y un poco hace juego con lo que vos estás diciendo, ¿no? No, tiene solución en el marco de otra política económica. Tiene solución si la Argentina hace un pacto de crecimiento durante muchos años y hace una revolución económica que cree empleo genuino. Esa es la única solución. Más una gran revolución educativa, etcétera. Pero tenés que tener un programa para terminar con la pobreza, no un programa para aprovecharte de la pobreza. Porque si yo vivo políticamente y existo políticamente, y mi poder de movilización es que tengo 1 millón de desocupados o subocupados o gente radicada en la informalidad, abastecida por planes del Estado, mi estímulo, aunque sea un santo, va a ser que haya más de eso, porque eso es lo que me da poder. Eso es lo que está diciendo Larroque cuando dice, el que tiene que asignar es el Estado. No el que se beneficia en último término políticamente, inclusive a pesar de sí mismo, con las mejores intenciones, con la existencia del pobre. Esa es la discusión que hay hoy en la Argentina, pero lo curioso es que es una discusión que se está dando no dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo. El resto del peronismo prácticamente no participa de ese debate,
y mucho menos la oposición. Y como te decía, me parece que es una gran discusión en un país que ya llegó a 42% de pobreza, que tiene 51% de pobres en el conurbano, de los cuales 63% son menores de 14 años. Este es otro país, no es el mismo país con más pobres. Es un país que se ha convertido en una máquina de hacer pobres desde hace 20, 30 años. Claro, ahora esa realidad social traducida a la política amenaza a la ciudadela de la política. Amenaza a los propios políticos. Y amenaza especialmente a los políticos del campo más popular. Por eso en el peronismo se da la discusión. Es un tema que está transitando por la banquina de la campaña. Sí, es cierto que la oposición no se refiere a este tema, o por lo menos sí tangencialmente en la creación de empleo, pero no de este tema. ¿Cómo solucionar, no, esta discusión? ¿Y cómo recuperar el dominio del Estado sobre la política social? Porque lo que tenemos es una privatización de la política social en movimientos sociales que asignan los planes. Por eso cuando alguien habla de una asignación universal, de un salario universal, los primeros que se quejan y acusan de gorilas a los que hablan de eso son los dirigentes de movimientos sociales que pierden su lugar de intermediación en esta nueva escena. Pero el Estado ha resignado la política social o lo ha puesto en manos de estos dirigentes que ahora aspiran a tener un sindicato. Que no sabemos qué significa un sindicato. ¿Sentarse con la CGT? ¿Será? Tener una obra social. Es decir, ir consolidando un tipo de régimen laboral sumergido. Estos son, vamos a pensarlo así, satélites del kirchnerismo, satélites del oficialismo, los movimientos sociales, estos movimientos sociales que empiezan a generar un problema.